La joya azul. Capítulo 8. Cuarta parte. Ferdinand de Basia avanzaba a toda prisa a través del magnífico edificio, que era la sede del Consejo de las Órdenes de Magia de la ciudad de Tripulia, vulgarmente conocido como el Consejo de Magos. Era el órgano que gobernaba Tripulia y a todos los magos del orbe. Pertenecer al Consejo era ya todo un honor, solo eran dignos los grandes maestres de cada orden de magia de la ciudad, que ahora eran 15. La orden más importante era la de los túnicas blancas, fundadora de la Tripulia actual, pero la suya, la orden de los magos de la luz, también tenía su influencia. Ferdinand era su gran maestre, todo un honor, y también quien presidía el Gran Consejo. Como máximo responsable de Tripulia tenía que enfrentarse a múltiples retos. En su opinión, el número de magines no paraba de crecer y los rumores de nigromancia dentro de la misma Tripulia eran ya demasiados como para negar el problema que oficialmente no existía. Pero la mayoría del consejo opinaba lo contrario, los magines daban demasiado oro en impuestos como para restringir su número y la nigromancia solo eran simples habladurías. Era un honor ser el presidente del consejo, pero el poder era muy limitado. No como en su orden, donde el número de magines estaba controlado y servían a su misma orden, la nigromancia estaba totalmente controlada, pero esa disciplina era imposible aplicarla al resto de Tripulia. El motivo, los túnicas blancas, la influencia de Fedorus Magnus, su gran maestre sobre las demás órdenes, era tal, que en realidad quien gobernaba Tripulia era Fedorus. Los túnicas no admitían magines. Si un estudiante abandonaba sus estudios dentro de su orden no podía ejercer la magia, pero sí admitía que los demás tuvieran magines, ya que en su superioridad consideraban al resto de órdenes como una magia inferior. Lo de la nigromancia, ni hablar del tema hasta hace 3 meses. El hecho de depender de la voluntad de los túnicas blancas era una circunstancia que disgustaba a Ferdinand, quien quería introducir cambios dentro de Tripulia, pero esta situación no duraría mucho. Fedorus ya pasaba de los 100 años. Algunos rumores malintencionados apuntaban a prácticas oscuras para alargar su vida, y su salud era frágil. Últimamente no acudía a las reuniones del consejo, su muerte estaba cercana. Sin su influencia, Ferdinand tendría las manos libres para realizar las reformas que Tripulia necesitaba. El mago más poderoso después de Fedorus era él, sin duda alguna. Pero además existía otro problema: los mercenarios que habían recuperado el objeto mágico y fueron recomendados por el propio Fedorus ahora se negaban a entregarlo. Sus condiciones eran simples: querían saber el motivo por el cual un mago túnica blanca y un magín negro estaban implicados cuando al principio nadie les había hablado de tan siniestra conjura. Si la explicación no era de su agrado, se quedarían con el objeto. La verdad es que el primer sorprendido era el propio Ferdinand. El intercambio acabó con 3 muertos, un joven desconocido que era quien tenía el objeto, el túnica blanca y el magín. Realizó averiguaciones sobre el joven y efectivamente había solicitado el ingreso en todas las órdenes de magia, incluso la suya, pero todas lo habían rechazado salvo una, la cual abandonó a los 2 meses. Ahora bien, tenía una carta de recomendación de un viejo conocido suyo, Love. Fueron amigos durante su etapa de aprendices los dos dentro de la Orden de la Luz Eterna, pero Love hizo algo poco usual: abandonó su orden para ingresar en los túnicas blancas, cosa muy extraña, y algo más extraño aún, desde hacía más de 20 años no se tenían noticias suyas. Love era un mago de un talento increíble, podía ser un gran maestre sin problemas, pero desapareció y ahora un pupilo suyo aparece de la nada con el objeto y termina muerto. Ferdinand no sabía qué contestar. Todo es demasiado extraño, solo los túnicas blancas sabían la verdad. Este asunto entró en conocimiento del consejo debido a una confesión del propio Fedorus. Dentro de los túnicas blancas había una sección de magos que estaban buscando objetos mágicos para utilizarlos en magia negra. Todo un escándalo. Incluso si la noticia llegase a los oídos de Ulvianor podrían tener muchos problemas. ¿Qué hacía ese túnica blanca? ¿Por qué es tan importante ese objeto? ¿Hasta qué punto llega la corrupción dentro de la orden más importante de Tripulia? ¿Cuál es su objetivo? Era algo que Ferdinand no podía responder a los mercenarios y por eso estaba tan nervioso. Su estrategia era una reunión ser simple: había un contrato firmado y debía cumplirse, aunque en principio les hubiera comentado que los que efectuarían el intercambio eran unos mercenarios de 3 al cuarto, eso no afectaba a lo firmado. Sus quejas llegarían hasta Almere si era preciso. El objeto pertenecía al consejo. Fin. Llegó a la sala de audiencias del consejo, una preciosa sala circular con 15 sillas que hacían un semicírculo. En la posición central se situaba su asiento, un poco más elevado que el resto. Al llegar observó que a su lado estaba sentado un anciano mago. Era Fedorus. Una notable sorpresa: este asunto debía ser muy importante. Lo saludó con una reverencia que Fedorus respondió con una sonrisa. Llegaron los demás miembros del consejo.
A instancia de Fedorus solo quedaron en la sala los miembros del consejo y entraron los mercenarios. El tema a tratar era confidencial. Allí estaban los mercenarios ante ellos. Ferdinand tenía informes de todos ellos, la compañía del Fénix Azul, de las más solventes de Almere. Fue una suerte que estuvieran tan cerca cuando quisieron contratar sus servicios. El grupo está formado por Arras el general negro junto a sus primos, Kush un mago de la desconocida Tisi pero bastante notable y con todos los permisos en orden, Kritus un enano de las colinas pardas exiliado, un denque enorme que le costó entrar en la sala por sus temibles 3 metros, otro semiorco con informes vagos y Gosburg. Corrían tantos rumores sobre este pequeño dengue que no sabía qué pensar. Al contrario que en su primera reunión los acompañaban una Kendali, algo extraordinario y una joven mujer bastante impresionada al estar delante de tan insignes hechiceros. Por lo que le habían informado, la joven era hermana del difunto alumno de Love. Ferdinand tenía instinto y algo le decía que esa chica tenía algo especial. Por último, el presidente del consejo recibió una última nota de su aprendiz que leyó justo antes de cerrarse la puerta. La nota era escueta: novedades sobre el último semiorco, nombre Agnoruk, causante de la muerte del rey de los vampiros hace 8 años, era desde luego impresionante. Se cerraron las puertas de la sala, todos los magos, aprendices y secretarios se quedaron fuera. Ahora estaban solos, durante un momento se estudiaron. Ferdinand estaba habituado a empezar las conversaciones, así que tomó la palabra. Vuestra misión no fue todo lo discreta que todos nosotros desearíamos, al menos tenéis el objeto en vuestro poder, ¿no es cierto? Arras como capitán avanzó hacia los magos. Sí. Los magos sonrieron, era lo que esperaban escuchar, el precio pagado por sus servicios no era desde luego barato. Entréganosla ya. Arras sonrió pero no contestó. Otro mercenario se adelantó al grupo, era Gosburg y se situó al lado de Arras, quien dio un paso hacia atrás. Estaba claro quién estaba al mando. No tenemos claro que vayamos a cumplir las condiciones de nuestro contrato. A los magos estas palabras no les agradaron y empezaron a murmurar entre ellos. Ferdinand tuvo que contenerse, bastantes problemas tenía ya que además tener que aguantar las peticiones de unos mercenarios orgullosos. Mortales, como osáis ante nosotros poderosos magos negaros a cumplir vuestro contrato. Fedorus se había levantado, el anciano parecía tener 50 años menos, sus ojos estaban inyectados en sangre y se apoyaba en un báculo de marfil blanco. Todos en la sala se quedaron impresionados salvo un pequeño dengue que se acercó al poderoso mago y encendió un cigarro. Casi todos en esta sala somos mortales. Fedorus sonrió y se volvió a sentar. No saldréis vivos de aquí. Gosburg dio una larga calada. Ni vosotros tampoco. Ante la sorpresa de ambos, el dengue y el mago empezaron a reírse de manera cómplice. Gosburg apagó el cigarro con su bota. Sería una solución perjudicial para los intereses de todos. Fedorus dejó de sonreír. Comprendo, acepto contestar a todas vuestras preguntas a cambio del objeto. El resto de magos estaban asombrados, nunca habían visto al gran Fedorus Magnus recular ante nadie, dominaba siempre con puño de hierro pero ante Gosburg había cedido. El presidente del consejo asistía resignado a ser una auténtica comparsa y el resto de magos estaban demasiado absortos en la conversación puesto que Fedorus pensaba decir una información que no se encontraba en ningún libro. Kush se adelantó hasta la altura de Gosburg, realizó una reverencia hacia Fedorus como gran mago que era, el anciano lo aceptó cerrando los ojos rápidamente. Reverendos maestros del consejo, creo que es necesario exponer algunas cuestiones. ¿Cuál es el motivo para que nosotros estemos vinculados a tan extraño caso? En Tripulia hay un grupo de magos que han asesinado a inocentes para un oscuro fin, ¿no es cierto eso? Todos los magos asintieron con la cabeza. Ahora bien, una amiga nuestra que procede del continente de Tegir vino en busca de su hermano fallecido en el intercambio. El objeto en cuestión es una pequeña joya y los asesinos de su hermano son un mago miembro de la Orden del Gran Fedorus y un magín negro que se dedica a la nigromancia. El mago fue al norte en busca de la joya, eso implica un grado de corrupción dentro de la Orden de los Túnicas Blancas de una gran importancia. Kush hablaba con gran autoridad, parecía otro gran maestre. Fue una sorpresa para el consejo quienes despreciaban a todos los magos del sur. Queremos saber qué demonios pasa en esta ciudad. Volvió a exigir Gosburg. Kush de nuevo tomó la palabra. El hermano de Arian cursó estudios en un orden de magia y el consejo nunca tuvo conocimiento de ello, ni se nos informó de quién era, lo descubrimos gracias a su hermana. 2 magos viajan hasta el norte y el consejo desconoce este dato.
Obligan al rey de Tami a buscar a nuestra amiga, dato que seguramente los maestros desconozcan. Los magines negros campan por las noches a sus anchas asesinando a inocentes dentro de las murallas de esta ciudad. Es hora de decir la verdad. Ferdinand tenía una expresión de sorpresa, era verdad, todo era verdad, Tripulia era un nido de magos corruptos y lleno de asesinos que venderían cadáveres a cambio de unas monedas de oro. Ferdinand habló no para contestar nada, sino para recobrar el protagonismo perdido en toda la reunión, era hora de demostrar quién era el presidente del Consejo de Magos a todos los presentes incluido Fedorus. Tus preguntas son todas razonables, mago. Pero lamento no poder contestar a la mayoría de ellas ya que las mismas cuestiones que nos exponéis las tenemos todos los miembros de este consejo y solo hay una persona en esta sala que puede contestarlas. Ferdinand dirigió la mirada a Fedorus y toda la sala prestó atención al gran maestre de los túnicas blancas, a quien parecía divertirle. Toda la situación, parecía que esta gran trifulca lo había rejuvenecido.